Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. Y nuestra noticia económica no podía ser otra que la crisis que se ha generado por escasez de combustibles para aviones en Colombia. Está en riesgo toda la operación aérea. Pero ¿qué es lo que pasa? Hace poco escuchábamos un reporte de nuestro reportero Óscar Arzuaga, donde nos dice que el aeropuerto de Valledupar, contrario a lo que informan los medios nacionales, está operando con absoluta normalidad. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esta presunta escasez de gasolina? Es la pregunta que le trasladamos a nuestro analista económico José Antonio Larrazábal. José Antonio, bienvenido a Radio Guatapurí, muy buenos días. Hola Andrés, buenos días para ti, buenos días a los oyentes. A esta hora el noticiero La Tribuna del Cesar. Ahora se suma otro problema más a la larga lista que tenemos aquí en la costa atlántica, y es el tema del transporte aéreo, Andrés. Resulta que se ha presentado un agotamiento de inventarios de combustibles de avión, precisamente por una contingencia que sucedió en la refinería de Cartagena, que es la que principalmente provee el combustible para aviones. Los aeropuertos que se anuncian que puede estar viéndose perjudicados son Leticia, Montería, Bucaramanga, Valledupar, Pasto, Cúcuta, y que incluso hoy se habla de que el mismo aeropuerto El Dorado y el aeropuerto de Cartagena también comiencen a padecerlo. ¿Qué es lo que pasó? En la refinería de Cartagena se produjo una falla eléctrica más o menos el 16 de agosto. Esa falla eléctrica duró más o menos la contingencia unos 10 días hasta que la resolvieron, es decir, ya está operando con normalidad, pero durante esos días ocurrió un desabastecimiento de 8% en el nivel de producción de combustible de avión. Eso hizo pues que sus envíos o la demanda que tenía ya contratada no se abasteció en el porcentaje inicialmente contratado, y por eso entonces, por lo menos se dice, Andrés, que durante esta semana y hasta el 3 de septiembre puede que ocurran contingencias en estos aeropuertos porque el combustible no llegó, así de sencillo. Y en ese sentido, la misma Aeronáutica Civil, a sabiendas del problema, pero sin anunciarlo, le dice a las empresas que prestan el servicio, es decir, a las empresas como Avianca, como Latam, que pueden organizar sus operaciones haciendo los respectivos ajustes, es decir, cancelaciones o suspensiones de vuelos de acuerdo a lo que ellos consideran, precisamente porque se supone que es un caso de fuerza mayor. Aquí hay que tener en cuenta que cada empresa es responsable de hacer sus contratos con distribuidores mayoristas, y resulta que, pues, por lo menos en lo que tiene que ver con los envíos a estos aeropuertos en donde está Valledupar, nos estamos viendo perjudicados, muy a pesar de lo que acaba de decir Óscar Arzuaga, que el aeropuerto está en normalidad. Lo que hay es que ver es no solo que llegue el vuelo, sino que sobre todo también salga el vuelo. Así que en espera, pero se supone que esta semana vamos a estar con algunos problemas en el aeropuerto. José Antonio, pues uno entiende que puede haber contingencias en cualquier operación, la producción de combustible no está exenta, pero no había, digamos, lo que llaman temas de backup, de suministro alterno. Fíjese que cuando hay temas de escasez de electricidad, para poner el ejemplo, tenemos el respaldo de las térmicas. Aquí en el tema del combustible de aviones no hay la posibilidad de acudir a otras fuentes, dependemos exclusivamente de la refinería de Cartagena. Andrés, eso es lo que llama la atención. Llama la atención porque lo que se está produciendo en combustible para aviones es absolutamente lo necesario y no hay ningún tipo de respaldo que solucione este tipo de contingencias. Las refinerías, no solo es la de Cartagena, sino la de la Barranca Bermeja, la que produce este tipo de combustible, pero insistimos, da para exactamente la producción nacional. Y por supuesto hoy estamos frente a la contingencia porque definitivamente una pequeña falla hace que esto ocurra. Tan es así que Ecopetrol activó un plan de contingencia en donde trata de garantizar el suministro de combustibles, pero en últimas, Andrés, lo que terminó por activar fue que realizó una importación de 100,000 barriles de combustible, pero eso llegan hasta el 31 de agosto y por eso se dice que el problema puede durar
hasta 2 o 3 de septiembre, mientras que eso que se importa comienza a cubrir el mercado. Es decir, efectivamente, con los 100,000 barriles importados se soluciona, pero de aquí a que lleguen vamos a tener básicamente 10 días en donde la operación aérea nacional puede verse trastocada con todas las consecuencias que eso puede tener. Y ya no solo es transporte de pasajeros, sino todo lo que mueve precisamente el transporte aéreo. Entonces, creo yo que sí queda de presente que no se tiene un backup, como lo señalas, no se tiene ningún tipo de respaldo respecto a la producción, y la producción se está haciendo casi que únicamente con lo que se está demandando, y estos problemas no se debieran presentar cuando sobre todo hay con qué, y ni siquiera debimos llegar al punto de la importación, pero creo que la falta de planificación es en últimas lo que está produciendo todo esto, Andrés. Sí, y ya muchos políticos han reaccionado culpando al gobierno. Dice que no hay gobierno, que cómo es posible no haber previsto un plan de contingencia para enfrentar esta crisis que se genera en la operación aeroportuaria. Además, la Aerocivil le da patente de corso a las aerolíneas para cancelar vuelos, o sea que estamos en el peor de los mundos, José Antonio. Correcto, Andrés. Es que aquí el problema no se trata de buscar culpables. El presidente dice que no hay escasez, que lo que hay es una actividad irregular que está bajo investigación. La aeronáutica no reconoce y le dice a las aerolíneas pues que sencillamente hagan los ajustes necesarios respecto a cancelaciones y suspensiones. Pero muy a pesar de eso, el problema no se toca de fondo. Y es que al final de cuentas es el usuario el que se está viendo perjudicado, y ciudades como la nuestra, que si es cierto lo que están diciendo, que esta semana pueden suspender muchos vuelos, pues evidentemente quedaría hasta incomunicada vía aérea. Entonces, yo lo que creo es que al final seguimos en lo mismo, anunciamos, buscamos culpables y decimos, pero el problema está. El usuario en últimas no le importa si la refinería tuvo un bajón de energía, si la refinería no produjo la cantidad de combustible que se requería. Al final de cuentas el usuario simplemente compró un tiquete y está esperando que le presten el servicio. Entonces ahí es donde creemos que la falta de planificación no hace nada bien en este preciso momento, y insistimos, es otro problema más que se suma a toda la andanada que tenemos aquí en la costa atlántica. Así que creo yo que negarlo ahora no creo que sea la solución, y aquí lo que hay que buscar es prácticamente no solo solucionar lo actual, sino sobre todo, Andrés, que no se vuelva a repetir. Me parece inconcebible que frente a un tema de falta de planificación, hoy ciudades como la nuestra, como Bucaramanga, como Montería, se vean absolutamente incomunicadas precisamente por un problema de estos. José Antonio, pues muchas gracias por su análisis, y pues bueno, ojalá que podamos solventar esta crisis. La importación de combustible llegará ya muy tarde, pues ayuda a tener el backup, pero ya reaccionó tarde el gobierno, José Antonio. Así es, Andrés. La verdad es que uno esperaría que no solo se solucione el actual problema, pero por sobre todo, Andrés, que se planifique lo suficiente. La refinería tiene la capacidad. Incluso se producen al día más o menos 13,000 barriles de solo combustible de avión, y la capacidad pudiera ser mucho mayor, pero si no se atiende, esto no es buscando culpables de que si hay manos oscuras, no se trata de eso, Andrés. Al final de cuentas quien está perjudicado es el usuario, y a nosotros como usuarios no nos interesa de quién sea el problema, sino que efectivamente solucionen el tema como tal, que entre otras cosas no solo tiene implicaciones en términos de usuario y transporte, sino sobre todo en términos de costo, Andrés. Aquí hay otra cosa que puede suceder, y es que con la importación de ese combustible de avión, por supuesto eso puede afectar los costos de los tiquetes aéreos, y nosotros que de por sí el destino Valledupar es caro, un incremento más, la verdad que sí que nos golpearía mucho más. Entonces, fíjate todo lo que ocasiona una falta de planificación, que al final lo terminamos pagando nosotros los usuarios. José Antonio, muchas gracias por su análisis. Le deseamos un buen inicio de semana y un buen resto de día. Gracias, Andrés, y muy buen día para todos. Este es nuestro panorama económico en Radio Guatapurí, 8:27. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.